como en el derecho mexicano, en el derecho de México, pues un video cómo es que se dividen los delitos contra la vida. Hicimos un análisis nosotros de cómo se dividen los delitos para que ustedes pues puedan realizarlo, ¿verdad? Creo que habíamos quedado de compartir y de subir ese documento que me pidieron, pues se los voy a estar subiendo para que ustedes también lo tengan. Entonces, eran los apuntes de clase, ¿verdad? Que me habían pedido. Em, Vamos a proceder a, con los de, con los, con los demás delitos en nuestro Código Penal. Entonces, un segundo voy a ubicar el Código Penal, así lo compartimos y lo podemos visualizar todos. Se me perdió por acá, aquí está. Bien. Bien. No sé si pueden visualizar ahí, para que No, me licenciado. confirmen. Perdón, Aún no se ve, o sea, solo está el video con su persona, pero no el material. ahí. No, Permítame, vamos a ver nuevamente. ahora sí. Ahí, va, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver de qué. Recuérdense que primero vamos a ver lo que es el artículo, eh, si lo tienen por ahí el si no me falla la memoria, 116, es el 123 del Código Procesal Penal, donde tenemos quién es víctima. Alguien que tenga el 123 del Código Procesal Penal por ahí a la vista. Artículo 123, Código Procesal Penal. 123-24, por ahí lo tenemos. ¿Quién es víctima o agraviado? Oili, Sí, adelante. 123 del Código Procesal Penal, digo, Sí, Código Procesal Penal. es garantía. Entonces búsquese, permítame. Vamos a ver, 116, donde dice querellante. Querellante adhesivo. Entonces busque adelante. 116, tengo 118, es la oportunidad para 110, querellarse. 117 agraviado. Ahí está, ese, 117. Muy bien, Léaselo, por favor, Exxon. con gusto, Lic. Artículo 117, Código Procesal Penal, agraviado. Este código denomina agraviado. A, número 1, víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Numeral Va. 2, suprimido. Pausa. Entonces, miren, pues en ese artículo 117 y primer párrafo tenemos la definición legal de víctima, ¿sí? Ese no se les va a olvidar porque ese es
materia también de examen. Es la definición legal de víctima. Artículo 117, primer párrafo. Después vamos a ver las categorizaciones legales según la ley, la legislación de lo que es víctima. Entonces, mucha atención acá porque de acá parte todo, ¿verdad? Porque si ustedes ven el Código Penal nos habla solo del victimario. El victimario es, ya saben ustedes, el sindicado o el actor, como lo vemos en el artículo 3, que es actor, ¿verdad? El actor. Entonces, todas estas definiciones son sinónimos, pero las tenemos que manejar. Por eso, si ustedes ven, dice ahí víctima o agraviado. Entonces, recuerden que este código, como es antiguo, no hacía la diferenciación de víctima y no tenemos la definición acá, pero con el Código Procesal Penal ya la tenemos, como acaba de leer Erickson. Entonces, Erickson continúa con el numeral 2 del 117. Numeral 2. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Entonces, ahí vienen todas las categorizaciones que va a leer ahorita Erickson. Okay. Numeral 2 dice suprimido. Artículo 39 del decreto del Congreso número 21-2016, el 14 de abril del 2016. Numeral 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes lo dirijan, administren o controlen. Ese es en el caso de las personas jurídicas. Vamos a anotar aquí personas jurídicas. Sí. Es el caso de las personas jurídicas. Numeral 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a, inciso A. Esos son los derechos procesales que tiene el agraviado de comparecer a los procesos, ¿verdad? Vimos el 3 y 4, creo yo, es de personas jurídicas, de asociaciones, fundaciones, cooperativas, etcétera, pero la definición legal la tenemos en el primer párrafo que leo Erickson, ¿no? Los derechos de la víctima. Rapidito, Erickson, esos derechos, porque son los derechos procesales. Ajá. Inciso A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. Inciso B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Inciso C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. Inciso D, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. Inciso E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Inciso F, a recibir protección cuando se ingresa. Ese resarcimiento y esa reparación que tenemos ahí que está leyendo Erickson le llamamos reparación digna. El derecho a reparación digna. Es el inciso E. Sí. Reparación. Inciso F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Inciso G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Este fue reformado por el artículo 7 del decreto 18/2010, el 25 de mayo del 2010. Y reformado el numeral 1 por el artículo 38 del decreto del Congreso 21-2016, el 14 de abril del 2016. A eso le llamamos, que acaba de leer, lo que acaba de llamar Erickson, le llamamos revictimización. Revictimización. Es una prohibición de revictimización. Okay. ¿Sí? Gracias. El Ministerio Público será obligado a... Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien, Erickson. No te da pena. Hasta ahí estamos bien. Muy amable. Yo, gracias. Bueno, ahí estamos bien. Entonces, esos son los derechos procesales y la definición legal de víctima. Entonces, ya hemos visto el delito de homicidio. Entonces, para que me sigan, vamos a ir rapidito para que podamos verificar los demás delitos contra la vida. Cuando
cuando se comete un side o sidere, ¿verdad? El side o sidere, que es eliminar, su acepción latina, la vida de una persona, ¿verdad? Por eso todos dicen homicidio, parricidio, ¿verdad? Entonces, la significancia de la palabra side es, en el ámbito legal, ¿verdad? Matar o aniquilar, ¿verdad? Es un sufijo que se utiliza, que significa matar o asesinar, y las palabras describen delitos graves contra la vida, ¿verdad? Entonces, la acepción es SIDE, por eso dicen homicidio, parricidio, asesinato, ¿verdad? Eso no lo tiene, pero genocidio, ¿verdad? Son delitos que sí los tiene. Entonces, ya habíamos visto el homicidio, quien diera muerte a otra persona. Esa es fácil, la consecuencia de hecho y de derecho. Consecuencia de hecho, homicidio en estado de emoción violenta, el que decía la bonía, ¿verdad? Es que yo la maté en estado de emoción violenta, decía. Y ella le llamó un día antes, la fue a traer a su casa, la fue a recoger, la llevó a hacer unos mandados, en el camino le fue pegando, le fue insultando, eh, se la llevó a un lugar desolado, la estrangularon con el tipo, la llevaron a un lugar boscoso, ahí la mataron, le hicieron ver como que había sido una violación, subieron al carro, se fueron, ¿verdad? Entonces, ese no es emoción violenta. La emoción violenta es cuando tenemos un grado de obcecación que nos ciega nuestro control psicológico y no podemos responder de otra manera más que de una forma violenta, ¿verdad? Entonces, en el caso de, mm, de una riña, ¿verdad? Con una persona que nos insulta, o que el calor de los tragos se ofende uno y uno saca el arma y le dispara a otro, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que puede ser una emoción violenta. ¿Por qué hacen esto de homicidio en emoción violenta? Porque todos quieren matar en emoción violenta, porque la pena es de 2 a 8 años. Y si ustedes saben que como está la ley de aceptación de cargos ahora, vengo yo y me ponen la pena mínima de 2 años, acepto cargos y solo estoy 1 año preso y salgo y maté a una persona, ¿verdad? En cambio, si cometo asesinato, voy a padecer 50 años de prisión como pena máxima. Por eso es que todos indican, yo mato en estado de emoción violenta, ¿verdad? ¿Ya? Por eso por las penas, el resultado, si ustedes ven la pena aquí, el resultado de la pena es mínima, que es de 2 a 8 años. Entonces, la emoción violenta debe de probarse, ¿sí? ¿Ok? Bueno, siguiente, 125. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí confuso y tumultuariamente. ¿Qué es tumulto? A ver, ¿qué es tumulto rápido? La gente. Un grupo de personas. Tumulto de personas son varias personas, pero de manera desordenada, ¿verdad? De una forma desordenada y violenta. Ese es tumulto de personas. Una reunión de personas, ¿verdad? Pero de forma desordenada, pero lleva el componente de violencia, ¿verdad? ¿Ya? Digamos, ustedes van a un concierto, están saltando, brincando, es un grupo de personas desordenada, pero no es el tumulto a que se refiere el Código Penal, que el tumulto es un grupo de personas, pero violentamente, ¿verdad? Una protesta, cuando es pacífica, no es tumulto. Cuando la protesta se pone violenta, ya se vuelve tumulto, ¿verdad? Según la Entonces, RAELIC, es motín, confusión, alboroto producido por una multitud, disturbio, desorden, escándalo. ajá, correcto. Ahí ya les doy otras acepciones, ahí gracias, Erickson. Otras acepciones de cómo es, ¿verdad? Escándalo, tumulto, ¿verdad? Entonces, cuando varias personas riñendo varios y acometiéndose entre sí, confuso y tumultuariamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice tumultuariamente es con violencia, ¿verdad? Desorden y violencia. Ese tumulto resultará en la muerte de una o más personas. Si ven ustedes el resultado de acá, es una o más personas. Puede ser que haya una o más víctimas directas, o sea, la víctima de una persona. Si digamos de la riña tumultuaria resultan 20 lesionados y 2 fallecidos, ¿el resultado cuál sería? A los que están solo lesionados, ¿qué se le comete? ¿Qué delito se le comete? Lesiones culposas.
No, ahí no son culposas, porque sí está. O sea, pueden ser lesiones leves, graves o gravísimas, ¿verdad? Pero solo es lesiones. Y el resultado de las personas sí es un resultado de homicidio por línea tumultuaria, ¿verdad? Entonces dice, y no constar es su autor. ¿Por qué no constar es su autor? ¿Qué quiere decir la ley Porque, con ese? porque Y entre el no consta el autor. montón le pudieron haber pegado varios o al mismo tiempo y no se sabe qué golpe le pudo haber provocado la muerte. ¿Mm? Porque Denis, ¿qué como es dice? entre ellos, fue un motín, no se desconoce exactamente quién fue la persona. Ajá. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más? Aquí aprendamos el ejercicio, porque aquí tenemos que aplicar todo el derecho penal 1. ¿Verdad? Entonces, decimos no constar es su autor, no quiere decir que esté exceptado de la ley, ¿verdad? De ejecutar el jus puniendi, ¿verdad? O sea, la facultad del Estado de castigar a los que cometen delitos, ¿verdad? No constar es su autor es porque cuando es una riña tumultuaria con violencia, puedo yo pegarle una patada a Denis, después vengo y le pego una manada a Erickson, y después vienen y me pegan dos patadas a mí, vengo yo y le pego un empujón a Oriana Medrano, pero Oriana Medrano viene y cae en el borde de una acera y el golpe lo mata. Y después viene otro que ya está, Oriana Medrano, probablemente tirado, y le pega una patada en la cabeza. Uno que se llama Juan, viene Pedro y le pega una manada a Orellana que ya está tirado en la cabeza, pero ya estaba muerto, ¿verdad? Por los otros, ¿qué querían? Acometerlo. Acometerlo es causarle daño, ¿verdad? Por eso dice que quien acometiéndose entre sí, o sea, atacándose entre sí, hay un ataque, ¿no? Entonces aquí, por eso ven ustedes todos los conceptos que ven aquí, tienen que siempre verse desde la perspectiva de qué fue lo que sucedió. Entonces, si buscamos qué es acometer, vamos a encontrar una definición también del acometimiento, ¿verdad? Entonces, acometer, digamos, en derecho penal, significa embestir, atacar o agredir físicamente. Ese es el acometimiento, ¿sí? Sí, Reyes. Sí, buenos días, licenciado. Una relación nada más. En el caso, se recuerda que el caso que sucedió aquí en Guatemala cuando hubo un partido de fútbol, lo traigo a colación no como un homicidio culposo, sino o un homicidio, entiéndase, tumultuario. Mi pregunta es cómo quedaría en esta situación cuando se da o se dio este fenómeno, llamémoslo así, natural que vivimos en el estadio. ¿A quién se deduce responsabilidades en este caso? Fíjese que ahí no fue, digamos, algo fortuito, algo ocasional, porque la gente empezó a empujarse para meterse en el estadio, ¿no? Entonces, sí existió una acción de las personas que fue empujar. Lo Ajá, que no existió ahí fue una riña o un acometimiento, es una pelea, ¿verdad? Vamos a decirlo como una pelea. Entonces, ahí lo que hubo fue una imprudencia por parte de la gente estar empujando, una negligencia de las autoridades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Una imprudencia, una negligencia. Impericia no, porque ahí no se estaba manejando nada, ¿verdad? Entonces existe una imprudencia de la gente de quererse meter al estadio y empujándose. Y las autoridades son actuar negligente, también de las personas que cuidan la puerta, ¿no? Y la gente, pues, en tumulto, porque hubo un tumulto, pues, desordenado, empujaron. Entonces ahí estamos ante una riña tumultuaria o estamos ante un homicidio culposo. tumultuaria, licenciado. ¿Qué dicen los demás? Pues a donde está la explicación, tendría que ser homicidio culposo. Ahí está el tema, ¿verdad? Que sí tendrá que ser homicidio culposo, pero la diferenciación ahí de que la riña tumultuaria no se sabe quién fue.
Cambio en el homicidio culposo, si tendremos que ver persona por persona quién fue el que empujó o cuál fue el quien le causó un daño a quién, ¿verdad? Esa es la complicación. Entonces, ahí no, pues descartamos la riña tumultuaria, pero sí el homicidio culposo, pero ahí sí nos hace más difícil. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos que ver quién fue el autor, uno por uno, ¿verdad? Por eso fue que nunca hubieron sanciones, nunca hubieron culpables, y eso quedó en la impunidad, ¿verdad? Entonces, dice quien hubiera resultado la muerte de una más personas y que no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, ¿verdad? Cuando sí tenemos a alguien que decimos sí, que sí causó una lesión grave, bueno, sí, sí nos consta que Juan, Felipe y Pedro cometieron lesiones graves porque lo patearon, digamos. Entonces a estos se les impondrá 6 a 12 años, ese es el primer presupuesto. Cuando sí consta y podemos identificar a algunos de los agresores, pero siempre que hayan causado lesiones graves, esto se les impone 6 a 12 años. Segundo presupuesto, cuando no consta quiénes causaron lesiones, el ejemplo primario que poníamos, que hay una riña, una pelea, es un concierto bueno, ahora que ya no ni hay conciertos de rock, pero pues un concierto de reggaetón, ¿verdad? Que se pelean todos allá afuera y se pegan. Ojo, la riña, la riña excluye un elemento muy importante, material. ¿Qué elemento material excluye la riña para comisión del delito? A ver, razonen, porque aquí vamos a aprender a razonar como les dije yo. ¿Qué elemento material del delito se excluye acá? Ahí está, ya que está razonando en mi Hugo, me llega, ¿verdad? Así es. Sí. El elemento material que se excluye aquí son las armas, ¿verdad? No va a decir, yo en riña tumultuaria agarré mi pistola y maté a 10. No, eso no lo podemos justificar de esa. Yo en riña tumultuaria agarré un machete y fíjese que, como dice la gente, acuérdense muy a lo coloquial, por ejemplo. Yo en riña tumultuaria estábamos ahí, nos macheteamos y macheteé a 5, me los quebré, ¿verdad? Eso no es riña tumultuaria, ¿verdad? Eso ya se convierte en homicidio o asesinato en su caso, ¿no? Entonces aquí el elemento material que se excluye de la riña tumultuaria es las armas, porque el acometimiento es físico, ¿sí? Medrano, Eso aplica, como decimos en el buen Chapín, como en el calor de los cuentazos, lo que tenga uno a la mano. Encuentra ajá, un palo, un tubo mal parqueado, una piedra, ahí ya prácticamente también eso queda fuera. Y ahí ya sería sí, ya el sería otro homicidio. tipo de delito, porque digamos la muerte va a ser causa. Acuérdese que dice no constar en cuando dice constar en las lesiones graves, ¿verdad? Entonces, si viene usted y uno utiliza una piedra, otro utiliza una navaja y otro utiliza un palo, pues allá se excluye lo que es riña, ¿verdad? La riña es pelearse, ¿verdad? Ya, sí se excluye. Monterroso, ¿Qué tal, Lick? Buenos días. días. Em, en este caso, pues, se podría tomar como ejemplo, recuerdo que en una ocasión hubo un clásico Ajá, ahí en el estadio del Trébol y a la hora de salida, en ese entonces todavía aceptaban porras rivales. ajá, Y entre las mismas porras, al salir del estadio, pues se agredieron y al final, pues murió una persona. ajá. Ahí se podría tomar ese tipo de, o por ejemplo, ese podría ser un ejemplo. A ver, ese fue el caso anterior, el de Pirulo, ¿no? Cuando atacaron antes de entrar al Exacto. trébol, en el trébol a una persona. Que Lo que iba con pasa, su novia, pero es que no me sí, recuerdo si fue al salir o o ahí antes fue de antes, entrar. fue antes, Fue antes. Ah, ahí se excluye porque ese es un homicidio, simple. sí, pues que ya fue Porque directamente a él, ¿verdad? directamente a él por un color de camiseta y fueron un montón de personas en contra de uno, ahí se excluye la riña. Ahí es Ah, como bueno, les digo, pues nos agarramos a trompadas un montón y todos contra todos, eso es la riña.
En cambio, ahí fue un ataque directo. Pongan atención en lo que les voy a decir, va. La riña es para que van apuntando los conceptos, la riña es un altercado, contienda o pelea física entre dos o más personas. ¿Verdad? Riña es un altercado o contienda física entre dos o más personas que se agreguen mutuamente con el ánimo de contención, o sea, el ánimo de contienda, ¿verdad? O sea, estar peleando, el ánimo de pelea. A diferencia digamos, de una pelea entre dos personas, en la riña todos los partícipes asumen un rol de ataque y defensa recíproca. Entonces, cuando vemos una agresión de la riña, todos los partícipes tienen un rol, todos se atacan todos contra todos, como él les está comentando, ¿verdad? Y a su vez se defienden, ¿verdad? Porque yo también me puedo defender. Me están atacando, me tiran un golpe, vengo yo y reacciono y me defiendo y contraataco, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entonces asumo un rol de defensa y de ataque. Las características principales de la riña es la reciprocidad, o sea que todos nos damos, ¿verdad? Todos intentan agredirse y defenderse de manera simultánea, ¿verdad? La riña es una riña que tiene un momento. No es que yo empiezo una riña y después vengo yo y me salgo a la calle y continúo la riña afuera, después vengo yo y me voy a 20 metros y continúo la riña. No, la riña tiene que efectuarse en un mismo lugar, ¿verdad? Obviamente si la marabunta o el grupo de personas se va moviendo dentro del recinto, pues ahí se establece un tipo de riña, ¿verdad? Pero cuando la pelea involucra a una multitud, ¿verdad? O sea, cuando es tumulto, es violenta y desordenada, que ya lo hemos visto, y no es imposible, pero es difícil determinar al autor de quien causó las lesiones que causaron la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando se determina, vamos al primer presupuesto, que quien se determina que causó las lesiones graves, pues a él se le impone una pena de 6 a 12. Cuando no se determina, la pena es de 2 a 6. Son dos momentos de determinación. Y una cosa clave, la ausencia de legítima defensa. Aquí no podemos alegar en la riña tumultuaria legítima defensa. ¿Por qué? Porque todos los que aceptan voluntariamente el combate no pueden alegar legítima defensa, salvo cuando hay una agresión desproporcionada o imprevisible. En el caso del muchacho, ¿verdad? Que varios lo atacaron y él estaba ahí con su novia, ¿verdad? Entonces, esas son las tres características: reciprocidad, riña tumultuaria y ausencia de legítima defensa. ¿Estamos? Reciprocidad, vamos a apuntarlo por acá. De un delito, yo a veces no me quiero estacionar mucho en los delitos porque se emociona uno y no avanza. Miren, llevamos poquitos delitos, pero pues es importante resolverlos también. Entonces, los elementos sustanciales es la participación activa, ataque y defensa, ¿verdad? La reciprocidad es que todos se pelean contra todos, ¿verdad? La riña tumultuaria, que es la agresión física desordenada, y la ausencia de legítima defensa. Ahí están los elementos. ¿Por qué? Porque en la riña no va a decir, este me cae peor que este me cae, ahí como dijeron, está mala la acepción aumentativa, ¿va? Pero como estamos hablando coloquialmente, el que me cae más mal, ¿verdad? Este me miró feo, le voy a dar más. O sea, usted le está pegando uno, cuando siente le pegó otro por atrás, se voltea y le empieza a agredir al otro, ¿verdad? Entonces ahí se configura lo que es la riña tumultuaria cuando existe este tipo
de elementos, ¿verdad? Permítame un segundito. Vamos a buscar algo por aquí. Y la definición que nos dio es de riña específicamente, ¿verdad? El contenido de riña, de la riña, sí, de la riña, riña, sí, de la riña. Es el elemento de riña, ¿verdad? O cuando hay una contienda, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este elemento, pues se da este tipo de riña tumultuaria. Recuérdense que puede haber una riña sin ocasionar autores, ¿verdad? Sin identificar autores. Cuando tenemos videos y cuando tenemos pues medios electrónicos en que podemos observar, sí se puede determinar, pero hay casos de que no se puede, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? Porque es muy difícil identificarlo de esa manera. Un segundo, vamos a buscar. Permítame un segundo. Permítame un segundito. Permítame. Ya vamos. Vamos a partir un ejemplo acá. Es uno rápido que encontré aquí para que tengamos la idea. Acá está. Veamos esta noticia. Cantante puertorriqueño Bad Bunny está generando todo tipo de comentarios y no precisamente por la música del boricua. Estas mujeres se fueron a los golpes en un increíble caso de intolerancia. Escuchen esto, solo porque supuestamente una de ellas estaba levantando de más el celular para grabar la presentación, opacando la visión de quien estaba detrás de ella. Las imágenes son uno de los virales más compartidos de las últimas horas. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo. Sí están visualizando, ¿verdad? Sí, Sí, porque ahorita ya no lo sigo.
Creo que el anuncio está algo largo. ¿Qué hay otro? Una riña campal se desató durante el concierto de los Tigres del Norte. El incidente, captado en video y que ha circulado en redes sociales, generó controversia por la intervención de elementos de seguridad privada. La administración municipal del municipio de Purísima emitió un comunicado aclarando lo sucedido, en el cual textualmente señalan, efectivamente hubo un altercado entre seguidores a partir de que el grupo, al cierre del evento, comenzó a lanzar algunos sombreros para regalar. Algunos asistentes habían estado bebiendo y no eran completamente conscientes de sus acciones. Quieren más de un sombrero y comenzaron a discutir. En ese momento intervinieron el de seguridad externa del grupo Alfa, señaló en este comunicado. Bueno, vamos al último ejemplo. Es de fútbol. Miren el fondo la gente. Fue el fin de semana en este campo de fútbol Tigres ubicado en la calle Cuauhtémoc de la delegación Santa Rosa Jauregui. Se desconoce el número de lesionados. Se ve claramente cómo comienzan a golpearse los jugadores de los equipos de Zaragoza y Juniors de Santa Catarina. Hay una lluvia de botellazos, hay piedras y no hubo detenidos. Muy bien. Ahí estamos. ¿Pudieron visualizar los 3 videos, no? Sí, Cortitos. Sí, licenciado. Va. ¿A quién identificaron ustedes en los 3 videos? ¿A quién pueden identificar? En el primero, yo en lo personal no considero que sea una riña. Solamente fueron 2 muchachas las que se estaban agrediendo. Ahora en el empujón de una, pues se empujaron a la que estaba atrás, se cayeron unas cuantas personas, pero no se metieron a la molotera que habían empezado las dos. En el segundo y en el tercero, pues sí, se observa que son varias las personas que están atacándose simultáneamente. Sin embargo, me quedé pensando un poquito en el que, a diferencia del segundo y el tercero, por lo regular en un partido de fútbol siempre empiezan 2 jugadores a pelear entre ellos y de ahí se va agregando uno, se va agregando otro. No sé hasta qué punto se puede determinar que los culpables en ese pleito fueron los 2 jugadores que empezaron. Ya los otros, como decimos aquí, ya los otros de chutes andaban ahí, ¿verdad? Pero en un partido de fútbol son 2 los jugadores los que empiezan el pleito. Es mi punto de vista. Sí, normalmente recuerda que existe para una riña tumultuaria existe un chispazo, ¿verdad? Que empiezan 2 a discutir, uno le alega al otro, se pelean eso, se meten los amigos, los familiares y se vuelve una pelea campal, como decía uno de los videos, ¿verdad? El primer video sí es una riña tumultuaria, porque es un tumulto desordenado, habían varias personas ahí, y unos agreden a otros con violencia, unos empujándose, otros jalándose. Había una que hacía ir de cabeza ahí en el barandal, imagínense, se caía de ahí, se mata, ¿verdad? Si cae en un piso de abajo, se mata, ¿verdad? Pero era más identificable. En los otros 2 videos, el tumulto era tan grande que era más difícil de determinar quiénes eran las agresoras. Lo que pasa es que nuestra vista se va a los que están ahí primero jaloneándose, que eran 2 señoras, ¿verdad? Que estaban jaloneándose. Y el Bad Bunny diciendo que está tan buena, tú lo presumes, decía, y las otras va a jalarse el pelo ahí, ¿verdad? Pero Usted sí eso le es entendió, Lick. algo así, decía, wow, wow, decía, ¿verdad? Entonces, las que son aficionadas de Bad Bunny, pues, o las disculpas de caso, ese cuate sí no canta nada, ¿va? Pero sí, sí, sí se dieron cuenta, pues,
Era una situación ahí bastante compleja porque ahí las autoridades tienen que revisar videos, hacer los dictámenes para establecer en esos videos las personas que participaron, quiénes no, ¿verdad? ¿Sí? Y de qué manera. Y es bastante difícil cuando es riña tumultuaria porque ya vieron de que tiene que verse el momento eh, de, digamos, modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Para determinar todo este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos gráficos que tenemos que ver. Si quieren, continuemos porque no hemos avanzado mucho. Vamos al homicidio preterintencional. Pues decimos, quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 años. La preterintencionalidad la tenemos dentro de nuestro código y acuérdense que aquí la teníamos como un atenuante, que están dentro del artículo, vamos a ver, vamos el 27 y 26. Muy rápido el 27 y 26. Permítanme. Aquí no. Sí, no. Entonces aquí tenemos la misma definición dentro de nuestro código penal, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. La preintencional es no querer causar el daño, el daño que se cometió en, digamos, efectuar el delito. Entonces, cuando queremos ver algún tipo de concepto, ya los tenemos acá dentro de la ley y nos vamos generalmente este es un atenuante, ¿no? Vamos al artículo aquí, miren, circunstancias que modifican la responsabilidad penal, circunstancias atenuantes, tenemos el estado emotivo. Cuando decimos emoción violenta, cuál es el estado emotivo? Cuando decimos hay un homicidio en estado de emoción violenta, que decía la cuata la bonía, ¿verdad? Dice obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato o obcecación. Yo creo que la obcecación es aquel impedimento de discernimiento. Es cuando dices que me nublé, dice la gente, se me fue la razón, el conocimiento. El estado emotivo tiene que ser muy exacerbado, ¿verdad? Entonces, que cause un arrebato. Un arrebato es que cause una reacción que uno no puede controlar, ¿verdad? Imagínense que alguien agrede a un hijo, ¿verdad? Entonces uno, bueno, se produce un estado de obcecación que viene y trata de causarle la muerte a la persona o daño, ¿verdad? Bueno, vamos al preterintencional, como habíamos dicho. Que la preterintencionalidad es que no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Ese es el homicidio preterintencional. No haber causado yo el daño, el resultado que causé, pero produje ese daño. Muchas personas dicen que yo lo quería atacar, pero le quería pegar, pues no lo quería matar y lo maté, ¿verdad? Entonces la preterintencionalidad es bien difícil de comprobar. ¿Por qué? Ahora vamos allá. ¿Qué elemento interno tengo que probar o establecer para ver que hubo preterintencionalidad? ¿Cuál es el elemento interno del autor? Que no tuvo intención de causar daño. ¿Y cómo le llamamos a eso? Cuando vemos esa fase del delito. Alevosía. ¿Cómo, perdón, Chamalé? Alevosía. No, la alevosía es un agravante. Ujú. ¿Cuál es el elemento? El iter criminis, ¿verdad? Va, el iter criminis. Muy bien, doctor. ¿Por qué? Porque el iter criminis que vamos a establecer, la palabra lo dice, preterintencionalidad. El causar Es el el daño. camino que va a señalar el hecho, licenciado. Sí, lo que vamos a establecer es el momento evolutivo en la mente del criminal para ver su intencionalidad. Pues se llama preterintencionalidad. Entonces, no haber querido causar el daño que se produjo. Entonces, ese es el elemento interno. Ya vemos de que cada delito, se dan cuenta, tiene sus características diferentes. No todos los delitos. Yo les explicaba a mis alumnos de ayer de procesal penal que yo les pregunté teoría del delito ya,
en hacer las denuncias ya en tema procesal penal 2, estoy en procesal penal 2. Cuando les pregunto qué es autor, quien hace el delito, me decía, pero mire cuál es el daño. Cuando uno daña a alguien, decía, no, eso, o sea, estudiaron mal penal 1, hay penal 2 en consecuencia, ¿verdad? Es el daño es todo aquel resultado, ¿verdad? Que se comete motivo de la ejecución o de una acción tipificada o calificada como delito. Ese es el daño, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el daño de todos estos delitos? El daño es la muerte de la persona, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de preterintencional, quien cometiendo homicidio preterintencional, homicidio preterintencional, será sancionado con prisión de 2 años, es decir, no haber tenido la intención. Vengo yo, empujo a alguien en una piscina honda y no sabe nadar y se ahoga. Yo lo hice bromeando, pero se murió. Ese es un homicidio preterintencional, ¿verdad? Vengo yo, asusto a una persona, pero este tenía problemas cardíacos y del susto viene y se muere. Le causé la muerte por una broma pesada. Cometió un homicidio preterintencional porque el resultado fue la muerte. ¿Ya? Pero vengo yo, es que fíjese que yo le pegué 20 manadas en la cara y le pegué un cuentazo en el cráneo, en el sentido, y lo maté, pero no quería matarlo, ¿no? O sea, no es preterintencional, ¿verdad? ¿Sí? Medrano. Licenciado, bueno, no sé si estoy mal. Sería lo mismo de decir homicidio culposo. No, no, porque el culposo lleva aparejado una imprudencia, una impericia o una negligencia. Pero no Este no, tenía. Ah, ya, ya, no, ya, porque ya. lo que pasa que, no, es que mire, pues, recordamos la culpa. El elemento principal de la culpa es de que es caso fortuito, es de manera fortuita. Sucede, por ejemplo, un hecho de tránsito. Se me cruza una persona y la atropello. Como aquí yo tuve la intención de empujar a la persona, pero no sabía que no sabía nadar, pero sí lo empujé, cometí una acción voluntaria, ¿ya? Y lo que no sabía es que no sabía nadar y se ahogó. Ese es el tema. Y sí, Catalán, Licenciado, disculpe. Y Catalán, sí, pero eso por orden de prelación, perdón. Catalán y después Sergio. Oye, Ok, licenciado, si yo tuviera un arma y se me escapa una bala, no fuera preterintencional, entonces fuera como culposo. Culposo porque no tuve la debida diligencia de mantener el arma con el seguro. Entonces fue una negligencia de mi parte. Es un actuar negligente. Sí, pues, Entonces se gracias. convierte en culposo. Sí, Reyes, hoy sí. sí, sí, licenciado, y en el caso, otro ejemplo podría ser que, póngase, yo estoy trabajando en la albañilería en la parte de arriba de un andamio y por accidente se me cae un blon y le cae en la cabeza al compañero y se murió. Sí, ese es preterintencional. Perfecto. ¿Ah? Porque fue, digamos, un actuar que causó un resultado, que fue muerte, pero yo no le quería hacer daño a aquel, ¿verdad? Pero, bueno, es que miren, pues, en este tipo de delito, el preterintencional culposo, como mencionaba Medrano, sí existe una línea muy delgada, ¿verdad? Una línea muy delgada para verificar qué tipo de homicidio es. Por eso, miren, la bonita decía es que fue en estado de emoción violenta, decía, pero la violencia, digamos, la emoción violenta es una obcecación que causa una reacción que no puedo controlar. Ya les dije que ella la fue atrás de su casa en San Diego, la llevó a pasear primero, a hacer mandados, en el carro le fue pegando, y después la fue a matar en un lugar desolado, o sea, no es emoción violenta, ¿verdad? Porque la emoción violenta es en el mismo acto. Sí, Hidalgo. Doctora, Buenos días, licenciado. María Hidalgo. Como por dos ejemplos que se me vienen a mí a la cabeza. Uno se parece mucho a lo que ustedes acaban de mencionar. Estaban un grupo de jóvenes en un puente, creo que fue en Colombia, y una joven tirarse al río. Una joven, Era perdón, se alto. cortó un poquito una joven. No se quería tirar al río, tenía Ah, miedo ya. Sí, por la altura. Pero una amiga que haciéndose la chistosa la empujó y cayó de tal manera
con la fuerza en el agua que la dejó cuadraplégica. Estuvo cierto tiempo en coma. Y hay otro que es mucho más reciente que me llamó la atención, fue también en Colombia, que estaban haciendo una especie de salto de bungee y Ajá. la joven que iba a tirarse la llevaban en los hombros, la llevaban levantada. Lo curioso de todo es que nadie se dio cuenta hasta que pasó. Cuando la tiraron, resultó que no llevaba ningún cable puesto y la joven cayó al vacío y falleció y ahora están buscando pues quiénes eran los responsables, porque no se dieron cuenta que no tenía los arneses de seguridad, mm, Va, quién tenía esa situación. miren, el primer caso es preterintencional, porque no querían causarle bueno, en este caso lesiones gravísimas, pero si le hubiera causado la muerte, empujó a la persona que no se quería tirar al río y cayó mal, de tal manera haciéndose la chistosa o la broma, que, que la persona pues cayó mal y le pudo provocar la muerte o pegó una piedra o cualquier situación de estas, ¿verdad? O se ahogó o se la llevó la corriente, pero no tenía la intención de causarle la muerte, ¿sí? En el primer caso es ese. En el segundo caso puede configurarse con un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque había un responsable de la seguridad de la persona en el bungee jumping. Entonces, la persona responsable faltó a su deber de cuidado y su actuar es negligente al no haberle puesto los arneses de seguridad. Entonces, ahí se cataloga más, a mi parecer y a mi análisis, como un homicidio culposo, porque sí había una responsabilidad de sujetar y ponerle los cinturones a la persona. Ujú. Sí. Mm, Ujú. En el primer caso sí es preterintencional, en el segundo caso se podía configurar más en un homicidio culposo, Y ¿verdad? como fueron varias personas las que la empujaron haciendo disque su trabajo, ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Los otros, como no tenían conocimiento, sí es preterintencional, pero el Oh, que sí debía sujetarlo, el encargado de sujetar a la persona, sí es homicidio culposo. Los otros que no tenían conocimiento, que no tenían los arneses, no sabían, no tenían un conocimiento previo. Entonces ellos sí cometen homicidio preterintencional porque ellos ejecutan la acción. ya, o sea, son dos partes, digamos, de... Sí, habría que Oh, ver el video ok. para verlo. Si lo tienen por ahí, Disculpe, pero bueno, para, voy para, con, sí, sí, dígame, si es de lo mismo, me dice, si no, voy con Medrano. Dígame. sí, 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 no solo para ir como que diferenciando, porque son dos casos muy, muy complejos de definir cuál, ¿verdad? ¿Será que lo primero para establecer si es preterintencional es ir desvirtuando que no sea, por ejemplo, por imprudencia, negligencia o impericia? Ajá. Desvirtuar esos tres, entonces, bueno, no se cumplen estos tres elementos, entonces es preterintencional o algo así, o no. Ah. Mire, pues, para que ustedes lo comprendan mejor, llamémosle al homicidio preterintencional homicidio accidental. No como accidente de tránsito, ¿verdad? Sino como homicidio accidental. Ay, no lo quería hacer y lo maté, pues, ya. Le podemos denominar también como en doctrina homicidio accidental. Entonces ponga ahí sinónimo de preterintencional accidental, porque no había, la diferencia aquí que no hay un pleno conocimiento de la acción, pero si hay una primera acción que se comete, pero esa primera acción, ya sea empujar, eh, tirar algo, no se comete con la intención de causar ese resultado, pero el resultado que causé fue dañoso. Regala café. El resultado que causé fue dañoso. Imagínense, por ejemplo, otra situación imprudente. Vengo yo y ando cazando pájaros, ¿sí? Antes de ir con Lorena, ando cazando pájaros y vengo con mi onda y miro, ahí está un clarinero, agarro la onda y ¡pam! Le tiro y no le pegué.
pero había otro patojo que está del otro lado del árbol y le cae la piedra en la cabeza y lo maté. Ese es preterintencional. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba haciendo cazando pájaros. Agarré una onda que no es un arma, ¿verdad? Porque no lo estaba usando como un arma en contra de una persona. Sino que andaba cazando, quería bajar una fruta, pónganle una fruta en lugar de un pájaro. Tiré el ondazo, pero la piedra pasó de largo y mató a una persona. Es un homicidio meramente accidental, porque no quería causar ese peligro, ese riesgo. Sin embargo, sí accioné un artefacto para bajar una fruta. Esa fue mi acción, pero causó un resultado que fue la muerte de una persona. ¿Sí? ¿Se entiende, Erickson? Sí, no es No, lo mismo, por ejemplo, con un arma que uno tira al aire porque uno sabe que los efectos sí son de muerte de repente, es porque uno está correcto, disparando al aire, ¿verdad? es Entonces ahí no correcto. es lo mismo porque ahí sí ya No, es. ese es culposo, porque el arma de fuego, digamos, si es defensiva, la intención es defenderme para causar un daño físico a una persona. O sea, el objeto del arma sí está determinado plenamente en la ley. Ah, bueno, ahí estamos, gracias. ¿Sí? Voy con Lore, después con la doctora Salazar. Buenos días, Lick. O sea, al Sí, final Lore. a lo que yo entiendo es no tener la intención de, pero el Exacto. resultado, o sea, causa un daño mayor. Más grave, Podría sí. ser Pero en este algún daño, niño. en este daño, el daño más grave es la muerte. Ah, ok. Podría ser el ejemplo de algún menor que tal vez, qué sé yo, por travesura viniera e incendiara o con un fósforo un bote de basura, pero eso causara un incendio mayor que ya tuviera consecuencias mayores. Ahí nos excluimos de responsabilidad, porque si es Así menor por de ser edad, menor de es edad. Ajá. inimputable. Ah, vaya, vio. Es que aquí tenemos que ver todos los elementos, miren. Ahí se excluye la responsabilidad penal y no hay delito que perseguir, aunque mate a 100 personas. Entonces, ya vieron para qué nos sirve el derecho penal 1, porque aquí vamos a ver todo lo que vimos en el libro. De ahí hay una ausencia, digamos, es una causas de, ¿cómo le llamamos esas? Lore. Atenuantes. Inimputabilidad, No, atenuantes no es. causas de Recuérdense, inimputabilidad. causas de Causas de inimputabilidad. De imputabilidad. No, imputabilidad. inimputabilidad. Causas de inimputabilidad, que solo son dos, el menor de edad y quien se encuentre en un estado volitivo que no es capaz de comprender el hecho delictivo, ¿verdad? Lo que antes se llamaban locos, tarados, enfermos mentales, etcétera, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias, licenciado. Estos crímenes, estos dos, el artículo 125 y 126, son de razonar mucho la forma en Sí, que se mucho. dan, pero este artículo 125 no tendría que complementarse con el artículo 39, el delito de muchedumbre, o Sí, en qué se sí, diferencia, porque en el inciso 2 dice de la riña tumultuaria también. sí, sí, es delito de muchedumbre, correcto. Sí, O sea con que ese los lo tenemos relacionamos. que juntar. Sí, o sea, digamos, el juez lo que hace y el abogado, ustedes como abogados defensores o abogados acusadores, tienen que hacer el análisis integral de la. Miren, pues por eso les dije yo, no sé si se recuerdan en el primer curso, tenemos que hacer una integración normativa, por eso que yo me regreso a Penal 1. Esto se llama integración normativa. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber los conceptos. Si hubo un arma, ¿a dónde me voy yo para buscar arma? ¿A qué me voy yo para buscar el concepto de arma? ¿A dónde me voy? Ley de armas y municiones. Y no, pues les dije otro, ¿se recuerdan? Primeramente, la ley de armas y municiones, desde luego, ¿verdad? Pero ¿qué otro? ¿Dónde voy a buscar dónde está la definición legal de arma? Eso les dije en el curso anterior. Y aquí en los delitos estos ya miramos lo que son las armas, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, tanto en el homicidio de riña tumultuaria como en el homicidio preterintencional, hay ausencia de armas.
Es que yo preterintencionalmente le pego un escopetazo. Eso no, ¿verdad? Dice al artículo 1 de las disposiciones generales, el inciso 3. Correcto, Elin. Ahí estamos. Muy bien. En las disposiciones generales, en numeral 1, ¿verdad? Del inciso número 3, es la definición legal de arma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos definiciones legales para interpretar, ahí tenemos varias definiciones legales para saber qué se entiende por representante legal, ¿verdad? Qué se entiende por funcionario o empleado público, ahí tenemos esas definiciones, ¿verdad? En las disposiciones generales del Código Penal, a eso se refiere Aline. Gracias, doctora. Entonces, estamos claros, Aline, de que sí tenemos que hacer integración normativa, ¿verdad? Eso se llama integración normativa, por eso primero le pedí a Erickson que leyera el 117 del Código Procesal Penal, porque ahí tenemos la definición legal de quién es víctima o agraviado, ¿verdad? Recuérdense, no hay delito, eso es que se les quede para toda la vida, no para la carrera ni para este curso. No hay delito sin daño, no hay delito sin autor, no hay delito sin víctima y no hay delito sin pena. Esas son las 4 premisas de los delitos. Repito, ¿sí? No hay delito sin autor, no hay delito sin víctima, que son los sujetos, los elementos personales del delito, ¿verdad? Pónganle elementos personales, ¿sí? No hay delito sin daño y no hay delito sin resultado. Y no hay delito sin sanción, desde luego, ¿verdad? Porque todo delito es sancionable. No voy a inventarme como legislador un delito, pero no le pongo una pena. Entonces, ¿para qué hago el delito? ¿No? Vamos, de phishing, quien estafare a otra persona por medio de phishing, le defraudare su patrimonio y le sacare las cuentas bancarias y las vaciare, cometerá phishing. Y la pena, ¿ya? O digo, quien matara a otra persona de emoción violenta, eh, se le aplicará una medida sustitutiva. Tampoco, porque no está regulado entre las penas del artículo 41, que son las penas principales, y 42 accesorias, ¿verdad? Que la medida de seguridad no es una pena. ¿Sí, doctora? Ah, quedó la mano levantada. Va. Perdón, no